Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Muy buenas noches, días o tardes para las personas que luego se conectan para mirar nuestros videos. Nuestro grupo de hoy miércoles está trabajando el documento número 2 que habla de la naturaleza de Dios y vamos a hablar el segmento 4 habla de la misericordia. Por lo tanto, están todos bienvenidos y muchas gracias por estar interesados en esta quinta revelación. Y la idea es como analizarlo, comprenderlo. Así nos demoremos leyendo un solo renglón esta reunión. No importa, lo importante es comprender y entender. Pero sí es importante que nos pongamos en armonía con todas esas huestes celestiales para que iluminen nuestra mente y nuestra alma se llene de discernimiento espiritual y este compartir sea muy productivo y muy feliz para todos y cada uno de nosotros. Padre eterno, nos entregamos en tus manos. Hágase aquí y ahora tu santísima y divina voluntad, hoy y siempre. 4. La misericordia divina. La misericordia es simplemente justicia atemperada por esa sabiduría que proviene de la perfección del conocimiento y del pleno reconocimiento de la debilidad natural y las limitaciones ambientales de las criaturas finitas. Nuestro Dios es en extremo compasivo, benigno, paciente y abundante en misericordia. Por tanto, cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvado, porque Él perdona abundantemente. La misericordia del Señor es de eternidad a eternidad. Sí, su misericordia perdura por siempre. Yo soy el Señor que imparte benevolencia, juicio y rectitud en la tierra, porque en estas cosas me deleito. No aflijo voluntariamente, apesadumbre a los hijos de los hombres, porque yo soy el Padre de las misericordias y el Dios de todo consuelo. Que todo lo que leyó Dilberto y que estamos compartiendo en la pantalla, que se encuentra entre comillas, fue extraído de la teología más elevada que teníamos en el planeta al momento de entregar la quinta revelación de época, que es el libro de Urantia. En otras O sea, palabras más sencillas, vea, todo lo que está entre comillas lo cogieron de otro libro. Ahí sea la Biblia, el Corán, pero generalmente es de la Biblia. Mm. Cuando se habla del término justicia temperada, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la aplicación de la ley de manera flexible o que se adapta al tipo de individuo? ¿En qué podemos pensar en ese término justicia atemperada? Bien, no que hablen se tanto. espera se espera a que el tiempo pueda permitir cambios. ¿Atemperada por qué? ¿Por el amor o porque es que está temperada? No, temperada, yo creo que significa eso, que no es tan rígida, que no está pegada al texto legal, que se refiere como que tiene una cierta flexibilidad. Y mire que allá más adelante nos lo dice. Sí, Dios claro, dice. es Ujú. extremadamente compasivo, benigno, paciente y abundante en misericordia. Y eso, aquí es una muy buena definición de la palabra misericordia. Estamos definiendo la misericordia como justicia atemperada, o sea, que se aplica la justicia, pero como no con mano de hierro, sino más bien con mano de un guante de seda. Otra, JJ, otra, No, sí, pero según aquí, según el internet, dice que significa acomodar algo a otra cosa, usado también así. como pronominal. quitar esto de ahí. Pero es que ahí dice claramente que es atemperada por esa sabiduría que proviene de la perfección del conocimiento y del pleno reconocimiento de la debilidad natural. Nos conoce tan perfectamente y sabe y conoce nuestra imperfección que su justicia como que se elonga, se estira para poder extender la, el conocimiento pleno de por qué actuamos o por qué hacemos las cosas que hacemos. De Sí, eso es todos modos, por, hace justicia, pero se consideran los hechos, ¿no? Claramente, y en perfección.
Entonces podríamos definir justicia temperada es misericordia. Pero dice lo siguiente en relación a a esa palabra temperada. Dice, la palabra temperada es un adjetivo que se utiliza para describir algo que ha sido moderado o suavizado. En un sentido literal, se refiere a un clima o a un ambiente que no es ni demasiado caliente ni demasiado frío, sino que tiene una temperatura agradable y moderada. Ejemplo de uso. Clima atemperado. Un clima, aquí colocan algunos ejemplos. Atemperado es aquel que tiene una temperatura media y agradable, sin extremos de calor ni de frío. Igualmente también en la parte de actitudinal, actitud atemperada. Una actitud atemperada es aquella que es moderada y equilibrada sin extremos. Entonces, Tenemos un señor que es benévolo y como dicen los paisas, alcahueta. sí, digamos que, claro que ahí en el contexto de la frase, de este párrafo, pues realmente porque dice la misericordia es simplemente justicia atemperada, simplemente justicia atemperada, o sea, moderada, por por esa sabiduría que proviene de la perfección del conocimiento y del pleno conocimiento de la debilidad natural y las limitaciones ambientales de las criaturas finitas. Sí, Entonces, que somos ahí, materiales. ahí yo lo que comprendo es que como somos personas finitas, llenas de egos que aún todavía no hemos eliminado en nuestro ser, pues lógicamente que la explicación pues tiene que ser muy moderada para poder nosotros encaminarnos realmente a la profundización del conocimiento y, y lógicamente al llegar a ese punto de sabiduría, por lo menos para entender, para comprender, para interiorizar y para practicar estas enseñanzas que son tan profundas, pero que son indispensables para el desarrollo espiritual del ser humano. Es lo que podría yo Gracias, don decir. Argemiro. Muchas Este, gracias. don Argemiro J. Musa, quisiera una pequeña y breve anotación. En este caso, quizás entonces no aplicaría el concepto de alcahuetería, porque la alcahuetería, Yo lo dije y usted fue el único que fue capaz de cogerlo. Vea. sí, no aplicaría porque alcahuetería, partiendo de la explicación que nos ha hecho don Argemiro, no traería consigo esa sabiduría, porque más bien sería un grado de permisividad acompañado de todo lo contrario de la sabiduría y por consiguiente, más bien, un resultado totalmente adverso. O sea que Cierro paréntesis. aquí no aplica que reza y peca empata. Para nada. Él es tan perfecto en amor que su infinito amor tiene total consideración, pero la ley en todo el cosmos es perfecta y justa. Oiga, Y recta. Ángela María se cansó con la mano arriba y dijo, "Uy, no, me cansé y la bajé. ¿Qué Pues ibas es a que, decir? según lo que dijo don Argemiro, para mí también es muy sencillo de lo que yo entiendo, como yo entiendo, ¿sí? O sea, como conocen de nuestra situación y nuestra complejidad como criaturas finitas, o sea, de todas las limitaciones que tienen, esta justicia no es severa para nosotros, sino que es un poco más elástica debido a que no tenemos todavía ese gran conocimiento ni esa gran sabiduría, cómo debemos portarnos realmente, cómo tenemos que entender todas las leyes del Padre Universal, porque apenas estamos empezando. Entonces, debido a eso, es más suave y es misericordiosa la justicia que nos aplican. Es importante saber que
como nos han vendido la idea de que Dios es un castigador y que está ahí sentadito anotando todo lo malo que hacemos para castigarnos, eso es falso, refalso, de contrafalso. Él no juzga porque entiende perfectamente nuestra imperfección y cuando nos equivocamos es cuando más energía para que salgamos de esos errores, él hace que llegue o nos envían o nos entregan a través de toda esa cantidad de huestes celestiales que prestan este servicio de amor, misericordia y bondad. Entonces tenemos que ir lentamente quitándonos de la cabeza esa idea de que Dios está ahí juzgándonos y que entonces no nos juzga tan fuertemente. No, las leyes están establecidas en los 7 superuniversos porque son todos los mundos que estamos pasando de la total imperfección hacia la perfección. Pero allá en el paraíso todo funciona de manera perfecta, porque los seres que habitan allá son para eso, para que cuando lleguemos al universo central también seamos bendecidos, capacitándonos dentro de esos 1000 planetas de Abona, 1000 millones de planetas de Abona en perfección, para que nosotros también vayamos avanzando en el logro de la perfección divina que el Padre nos otorgó al crearnos a su imagen y semejanza. Es importante invitarlos a eso, a Espérate, que borren de la mente eso. ahí en el otro capítulo, en el otro párrafo que nos falta por leer, ahí habla de la alcahuetería. Háblate, Gilberto Iberes, porque Venga, pues vamos a leerlo pues para que se deleite usted. Dios es intrínsecamente generoso, naturalmente compasivo y sempiternamente misericordioso. Y no es necesario jamás que se ejerza ninguna influencia sobre el Padre para suscitar su benevolencia. La necesidad de la criatura es en sí suficiente para asegurar el pleno caudal de su tierna misericordia y de su gracia salvadora. Puesto ahí, que... Hasta ahí, listo. no, sí, ahí es donde está la alcahuetería, sí, Bueno. Puesto que Dios conoce todo acerca de sus hijos, es fácil para Él perdonar. perdona. Cuanto mejor comprenda el hombre a su semejante, tanto más fácil le será perdonarlo e incluso amarlo. Qué maravilla. Nos conoce y sabe de nuestra naturaleza. Por eso es que Él es misericordioso, benévolo y sempiterno, quiere decir que siempre, en toda la eternidad, ha sido compasivo. Qué maravilloso. Cuanto mejor Veo comprenda al hombre sus semejantes, más fácil será perdonarlo e incluso amarlo. en esa última línea la invitación para que nosotros de alguna manera emprendamos el camino que nos lleve a amar en algún momento como Él ama. Claro, Carlos, es que ahí lo dice claro. Dice, Claro, cuanto mejor comprenda el hombre a su semejante, o sea, nuestro otro semejante, tanto más fácil le será perdonarlo e incluso amarlo. así Pero mismo. entonces ahí me está limitando a que yo debo conocer mejor a mi, o sea, a mi amigo, a mis hermanos. No. Amar al Sí. prójimo como el Padre nos ama a todos. Dice, Epa, cuanto Comprender. mejor comprenda al hombre a su semejante. No es conocerlo, sino comprender que es igual a nosotros, ¿no? Que Esa es es la- Pero semejante. si no lo Complicado. vas a comprender, tienes que conocerlo para poder conocer las limitaciones que tiene y tener la misericordia de ayudarlo y no estar juzgando. un Muy bien. conocimiento que empieza por nosotros mismos, porque ¿cómo podré yo abrirme a conocer a otros si no he emprendido también el conocimiento de mí mismo? Es lo más importante, Si no comprendo yo mi conocerme. propia naturaleza, tampoco podré comprender la de mi hermano. ¿Quién te dijo que era lo más importante? Yo, Margarita. Margarita Rosa. Ah, pues que me Primero tocó la conocerme yo y analizarme para poder dar de mí lo que más se pueda. Solo el discernimiento de la sabiduría infinita permite a un Dios recto ministrar justicia y misericordia al mismo tiempo y en cualquier situación en el universo. El Padre Celestial nunca es perturbado por actitudes conflictivas hacia sus hijos universales. Dios nunca es víctima de antagonismos de actitud. La omnisciencia de Dios dirige infaliblemente su libre voluntad en la elección de esa conducta universal que satisfaga perfecta, simultánea e igualmente las demandas de todos sus atributos divinos y las cualidades infinitas de su naturaleza eterna.
ahí el cuento es saber diferenciar entre justicia y misericordia, porque están como muy ligadas la una a la otra, ¿no? Pues como es justicia temperada, entonces la nombramos misericordia. Tiene misericordia con la justicia. O sea, Pero mire que ahí no están diferenciando, o sea, porque las numeran una por una. permite a un Dios recto. Ministrar quiere decir que, ministrar sí quiere decir que hace, o dicta, o trabaja, Sí, o ejecuta la justicia. Presta un sí. servicio. Pues exacto. Justicia y misericordia al mismo tiempo y en cualquier situación en el universo. De todas maneras, empezamos con justicia temperada, ¿no? Y mire como dice que dirige infaliblemente su libre voluntad en la elección de esa conducta universal que satisfaga perfecta, simultánea e igualmente las demandas de de todos los atributos divinos y las cualidades infinitas de su naturaleza eterna. Wow, Guau que diga. Volvió a leer, guau que. es mucho, o sea, a pesar de que somos tan diferentes todos los seres, para todos, Él simultáneamente nos otorga eso, justicia y misericordia. Que satisfaga perfecta simultáneamente igualmente las demandas de todos sus atributos divinos y las cualidades infinitas de su naturaleza eterna. ¿Y cuántos atributos tiene el Señor? No, pues todo. Para eso, entonces imagínese. Pero imagínese que los reparte absolutamente a todos sus hijos en el gran universo. Ah, Por sí, eso es porque que Él es un... en el eterno presente para poder, en ese instante en que lo requiere alguien en cualquier parte, él puede hacer que le llegue el atributo que requiere. La misericordia es el vástago natural e inevitable de la bondad y el amor. Vea pues, el vástago, el O hijo, sea, como el hijo, el el hijo. hijo. ine- eh, natural e inevitable de la bondad y el amor. La naturaleza bondadosa de un padre amante no podría de ningún modo rehusar el prudente ministerio de la misericordia a cada miembro de cada grupo de sus hijos universales. La justicia eterna y la divina misericordia juntas constituyen lo que en la experiencia humana se llamaría equidad. Ah, entonces ahí nos hablan lo que de la parte de arriba, donde yo preguntaba que justicia y misericordia, y aquí nos dicen que como cuando unimos la misericordia y la justicia, estamos hablando de equidad. ¿Pero justicia eterna es para el resto de los restos de los restos o qué? Pues La claro, justicia, claro, para todos los niveles, ¿Justicia eterna es desde para todos los niveles o por siempre? las y dos por siempre, cosas. Por para todos los siempre. niveles y por siempre. Ujú. Porque desde los Melquisedec, desde las estrellas brillantes, estrellas matutinas, desde inclusive los mismos Micaeles, creadores de universos, ahí también ellos tienen esa facultad. Y empezando por los ancianos de los días, que son los que Nos, ejercen justicia, esos señores tienen también que tener ahí cierto nivel de bondad, porque ellos son los encargados de ministrar en los universos, perdón, en los superuniversos, la naturaleza de un Dios bondadoso y amoroso. el Padre Universal no es el que nos juzga. Él delegó esa tarea en unos personajes que se llaman los ancianos de los días. Sí, Margarita Rosa, para que Sí, no yo te... lo leí en un capítulo, en el primer lectura que hicimos. Ok, perfecto. Grupo Seguimos. hablando, permíteme, Angelita, hablando de equidad, que es una palabra que está allí bien resaltada, dice Sí. el diccionario, cualidad que mueve a dar a cada quien lo que merece sin exceder o disminuir. Justicia, imparcialidad en un trato o un reparto, tratar a todas las personas por igual, respetando y teniendo en cuenta sus diferencias y cualidades. Y ahí un resumen de equidad. Gracias.
Muy buen Gracias a aporte. ti. Gracias, Una, muy amable por el aporte. Cosas de Dios, todo lo que produce, todas estas enseñanzas en lo más profundo de nuestro ser deben producir paz, armonía, Salud. que es lo que realmente necesitamos, lograr una paz invulnerable, inalterable, imperturbable. Entonces, si logramos, eso es lo que luchamos por lograr, ¿no? Entonces, todas las distintas corrientes de pensamiento, religiones, bueno, en fin, todo lo demás, pues si no está sustentada en esa paz, en esa armonía que le llegue a uno, a su corazón, a su alma, eso significa de que automáticamente debe de rechazar, porque por ahí no es. Es lo único que, pues no lo único, sino lo que quería aportar en este momento para que no me pase. Por eso el Padre nos ha dotado a nosotros de la personalidad y del ajustador de pensamiento, y en la personalidad está la voluntad. Entonces, uno tiene que reforzar esa voluntad, asistirse para que uno pueda tomar decisiones de valor supremo, y para eso tenemos la asistencia del Espíritu de la Verdad, que es el nuevo ayudante, el nuevo maestro que nos dejó el Maestro Jesús cuando estuvo aquí y partió a seguir su camino en su reino. Entonces, todas esas cosas, por mucho que a uno le digan, es bueno, es malo, es regular o es peligroso, si uno no las discierne y toma elecciones correctas, pues como dice Remiro, por ahí no es, o se va por donde no es que es la cosa. La misericordia divina representa una técnica equitativa de ajuste entre los niveles universales de perfección e imperfección. La misericordia es la justicia de la supremacía adaptada a las situaciones de lo finito evolutivo, la rectitud de la eternidad modificada para satisfacer a los más altos intereses y al bienestar universal de los hijos del tiempo. La misericordia no es una contravención de la justicia, sino más bien una interpretación comprensiva de las exigencias de justicia suprema, tal como se le aplica equitativamente a los seres espirituales subordinados y a las criaturas materiales de los universos evolutivos. La misericordia es la justicia de la Trinidad del paraíso, sabia y amorosamente enviada a las múltiples inteligencias de las creaciones del tiempo y el espacio, tal como son formuladas por la divina sabiduría y determinada por la mente omniconsciente y la voluntad libre y soberana del Padre Universal y de todos sus creadores asociados. Conociente, o sea, que nos Siete puntos. conoce a todos y en todo, absolutamente a todos. Pero mire que es que buscando aquí la palabra misericordia, la etimología, viene del latín miserere, que significa el que tiene un corazón compasivo. La palabra describe la virtud de tener un corazón que se compadece del sufrimiento ajeno y se inclina a ayudar. Entonces aquí nos dice que la misericordia lo aplica en todas las criaturas, en todos los niveles, y que desde el paraíso hasta donde estamos, esa misericordia se aplica. Y que la misericordia es como el Padre logra modificar la rectitud de la eternidad, porque la rectitud es recta, no tiene curva, pero Él logra adaptarla para poder garantizar el bienestar de todos sus hijos en todo el gran universo. Y la misericordia se entrega total, o sea, es general, no es para una persona, es para todos, absolutamente para todos. Y que de acuerdo al nivel es el tipo de misericordia que recibe. Porque no es lo mismo aplicarle misericordia a un Melquisedec que a un simple Ángel. humano. pero No lo entonces meten no a es la cárcel. una, entonces mire lo que dice, la misericordia no es una contradicción, quiere decir que no es una
no es una sanción leve. Yo entiendo contravención como algo que es diferente, que va en contravía a. Exacto, lo mismo Contravía. entiendo yo, lo mismo. No, la misericordia no es, no va en oposición, no va en, sí, en oposición a la justicia. Es como lo interpretaría desde mi perspectiva. Sí. Es contravención, sería más oposición. Sí, lo No entendería. contradice a la justicia, la misericordia no contradice a la justicia. Ya. No, tampoco. Bueno, yo lo entiendo. Ah, Sino más bien una interpretación comprensiva de la exigencia de A mí justicia me queda social. muy claro que es que eso es una alcahuetería para todos. No, señor. ¡Ah! Mm. Quédese con Váyase. ese manto a misa y verá dónde llega. Ay, vaya a ver. es que Edilberto, yo encontré otra definición de contravención, un poco diferente a la que tú encontraste. Habla Dale. de una conducta antijurídica que implica la violación de una norma y que se encuentra penada por la ley. Dice allí, no es una contravención. Es decir, no, no es una violación a la norma, no es algo que esté penado, definitivamente no se opone a la justicia. Ujú, Correcto. contraviene la justicia. Eh, atempera. quisiera, a raíz pues, de que hemos venido hablando de que si la misericordia es igual a la justicia, que si son sinónimos, quisiera leer esta cita que coloqué aquí en el chat, como siempre que coloco citas, que dice así. Esta cita está ubicada en un documento que es de los, se llama, unos econafines que se encargan de la misericordia. Los econafines son unos ángeles muy, muy elevados. Y dice así, al revelar la misericordia preexistente del Padre, los hijos de Dios establecen el crédito necesario, o sea, me dan un saldo de misericordia personal, Una dice, tarjeta de crédito. establecen el crédito necesario para asegurar la sobrevivencia de todos. Luego, de acuerdo con los hallazgos de los significados de orígenes, que son otros iconafines, se establece un crédito de misericordia para cada criatura racional. Un crédito de proporciones generosas y de gracia suficiente como para asegurar la sobrevivencia de toda alma que realmente desee la ciudadanía divina. Entonces, miren la inmensidad de la bondad del Padre, que nos da tanta misericordia como para lograr sobrevivir. O sea, el que no sobrevive es porque es muy, muy, Terco, muy, Sí, muy. eso me genera muy terco. más confianza Entonces, miren y lo que dice aquí, seguidamente en otra cita, dice, cuando las bendiciones de la misericordia sin fin, porque esta misericordia es tan grande que le llaman así, y de la paciencia sin nombre, se han agotado, o sea, ya agoté la misericordia porque era muy perversa, se han agotado en el esfuerzo de ganar la lealtad y devoción de todas las criaturas volitivas de los reinos, prevalecerán la justicia y la rectitud. O sea, cuando agota la misericordia, ahí sí viene la justicia y la rectitud a ver qué es lo que pasó conmigo. Luego dice, por último, aquello que la misericordia no puede rehabilitar, la justicia finalmente aniquilará. Entonces, es diferente la misericordia de la justicia y cuando pudieran ser sinónimos es cuando dicen misericordia atemperada. Sí, porque nos dan exactamente lo que necesitamos de acuerdo a la potencialidad que teníamos para lograr la supervivencia. Eso era lo que les quería compartir. Gracias. gracias. Nos queda muy Gracias. claro que tenemos una tarjeta de crédito llena de alcahuetería. ¡Qué maravilla! Tenemos Muchas dos gracias. tarjetas de Ese crédito. Tenemos dos tarjetas de crédito, Jota, de amor infinito y de misericordia divina. ¡Qué Las dos. maravilla! Y sin Y sin intereses. embargo, Sí. ajá, y son casi infinitas. Sin embargo, hay criaturas que las agotan y Y no es quedan de saldo en una. rojo. Queda No, saldo en rojo. pero de todos modos se extiende, tiene que tener las tres muertes, la física, la mental y la espiritual para que deje de existir.
a pesar de todo eso. Le dan esas tareas, oportunidades también. El amor de Dios. Dios es amor. Por lo tanto, su actitud personal única hacia los asuntos del universo es siempre una reacción de afecto divino. El Padre nos ama lo suficiente para otorgarnos su vida. Hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Es erróneo pensar que Dios sea engatusado a amar a sus hijos por los sacrificios de sus hijos o la intención de sus criaturas, Intersección. Intercesión. de sus criaturas subordinadas, porque el Padre mismo os ama. En respuesta a este afecto paterno, Dios envía a los maravillosos ajustadores para que habiten en la mente de los hombres. El amor de Dios es universal. Todo el que quiera puede acercarse. Él querría que todos los hombres se salvaran al llegar a la posesión del conocimiento de la verdad. No sea que ninguno perezca. Todo lo que Con está entre razón, comillas es sacado de otro ahí, libro. ahí los reveladores lo que hicieron fue ahorrarse mucho trabajo porque miren, ya todo estaba escrito. Ajá. Sí, mire, de pura perezosos, vea, todo entre Vea, comillas. hay algo que me parece curioso, pues no es que sea muy importante, pero es que la palabra engatusado es casi que paisa. Eso no existe en el Sí. inglés. Revisemos bien el contexto. Es para que dejemos de engañarnos nosotros al creer que haciendo esos sacrificios que se hacían que para el perdón de Dios, lo vamos a engatusar. Nadie lo engaña y, mejor dicho, no nos podemos ni esconder de él. O sea que tú estás insinuando que la veladora que yo le puse ahora y para que me hiciera el milagrito, entonces no lo puedo engatusar con una veladora. No. Mm. No, porque es que la veladora es herencia de cuando adorábamos al fuego, papacito. Le estás poniendo la vela al Dios fuego. Entonces le voy a hacer una novena. Ni se ponga escapularios. Ni los Ya voy. escapularios se sirven. A ver, Mm. ahí lo que sirve es cuando tú enciendes la vela con un amor infinito para que ese anhelo que quieres que se cumpla, se cumpla. La Si in- es para tu bien y el crecimiento de tu alma, con toda certeza se va a cumplir. Pero si no le hace bien a tu desarrollo para espiritual, para alcanzar la perfección, nunca le llegará, papacito. Nunca. Ya lo busqué, en inglés es coaxed, que es como coaccionar. coer- Coaccionar. coaccionar, sí, o coercer, creo que El- también. la misma Sí. cosa. O sea, La misma cosa. presionado, manipulado Ah, entonces sí es o... engatusado. Sí. No, eso es Sí, correcto, pero ¿quién está hizo bien. esta transcripción que pone la palabra engatusado que creo que eso no existe Sí, sino en... esta es la versión 93, la latina. Esa es la Ya. versión Excusa- paisa. Excúsame, yo tengo aquí una definición que dice lo siguiente. La palabra engatusado es un verbo que se utiliza para describir la acción de ganar la confianza o el afecto de alguien de manera astuta o engañosa. Ok. Cuando alguien ha sido engatusado, ha sido persuadido o convencido de algo de manera que no es necesariamente sincera o honesta. Sí, Gracias. persuadido es una Se ha posible engañado. traducción que encontré. Los creadores son los primeros que intentan salvar al hombre de los desastrosos resultados de su tonta transgresión de las leyes divinas. El amor de Dios es por naturaleza un afecto paternal. Por consiguiente, a veces nos disciplina por nuestro propio bien, para que podamos ser partícipes de su santidad. Incluso durante vuestras pruebas más duras, recordad que en todas nuestras aflicciones Él se aflige con nosotros. Bueno, La pregunta que yo me hago es ¿cómo nos disciplina? No, pero mire, es que ese disciplina no está entre comillas. Sí, Ah, es que yo ya no le creo a eso entre Eh, comillas.
Es Nos que todo lo entre disciplina por comillas es nuestro porque propio bien. se lo apropian. Eso se lo apropian los reveladores. Se Es lo decir, apropian los reveladores, sí. sí, o sea, ¿cómo nos disciplinan? Esa es la pregunta que yo me hago. Pero si lo colocan ahí es porque tiene algo de cierto. Permítanme, yo les hago como un ir atrás. Nosotros de alguna manera hemos heredado la cultura y la educación que nos han impuesto a través casi que de todas las religiones, especialmente en Colombia o en Latinoamérica por el catolicismo. No significa que debamos atacar esas religiones porque de alguna manera ha servido para que el hombre busque a Dios o por lo menos intente ser bueno y no malo por miedo al pecado. Pero nos toca tomar conciencia después de tener estas lecturas tan maravillosas con estas verdades que nos entrega el libro, que aunque en estos primeros documentos que nos hablan sobre Dios se toman muchas partes de la teología que reina en nuestro planeta o que reinaba en ese tiempo, no significa que los reveladores no tuvieran otros argumentos para enseñarnos, sino que recuerden que fueron los primeros documentos que entregaron y tenían que acercarse muchísimo a nuestro lenguaje y a nuestro conocimiento para que pudiéramos nosotros entender un poco mejor todo lo que hay entre un párrafo que conocíamos, nos entregan otro que dice una verdad más grande. Eso es importante de tener en cuenta. Que Ok. las frases que ellos tomaron, ¿sí? Son más de 1200 frases de los conceptos más elevados de la teología y la filosofía humana, solo sirven de apoyo para que ellos entreguen otros conceptos mucho más elevados y que nos sirven esas frases de apoyo para discernirlo, para entenderlo. Por eso el libro Urantia no se lee una sola vez. Uno lo lee y lo lee a medida que lo va leyendo más y más, pues más discernimiento puede lograr la mente y podamos realmente tomar decisiones muchísimo más rectas que antes de conocer el libro. Sigamos. Edilberto, tienes subrayado tonta transgresión. ¿Quieres preguntar algo sobre tonta o sobre transgresión? No, que nos están diciendo que tontos. ¿Somos tontos? ¿Somos unos tontos realmente? Yo sí me siento así, ante tanta sabiduría. Ante tan poco pues, conocimiento de nosotros. No, pero que es tonto. Infantil, Casi que ignorante, ¿no? Casi que infantil, le han advertido y necio cae. ingenuo. Ignorancia. Yo diría que es Testarudo. ignorancia. No, no lo percibo como testarudo. Puede ser Pero, que ¿qué dijo Margarita que no escuché bien? Que es Ignorancia, ignorancia de todos estos temas y de todo esto. Por eso considero que somos tontos por falta de conocimientos. al lugar. Sí. Yo quisiera también comentar acerca de otra palabra que mencionó alguien allí, resaltó lo de disciplina. ¿Dónde es que está? Sí. Obviamente, el que nos disciplinen puede tener diferentes lecturas, incluso partiendo de nuestra propia historia personal. Si a mí de niño para disciplinarme me daban juguete, pues entonces no era precisamente con ternura que me estaban tratando de disciplinar. Pero en este caso no creo que se refiera a un Dios que da juguete para que nos disciplinemos, porque si hay todo un contexto donde nos hablan de un Dios tierno, amoroso, compasivo, misericordioso, pues la manera como nos pueda estar disciplinando es a través de nuestra propia experiencia de vida. No estamos solos en el decorrer de nuestros días. Tenemos un ajustador de pensamiento que magistralmente teje circunstancias, encuentros y experiencias que tienen un para qué, y es precisamente para que nosotros aprendamos a través de lo que estamos viviendo en el día a día, para que nosotros en medio de la experiencia despertemos a la conciencia, y en ese despertar a la conciencia es que empezamos por consiguiente a disciplinarnos, a entender cuál es nuestro bien, y por consiguiente a través del autoconocimiento pues por llegar al autocontrol, al autodominio, y es así como nos vamos ordenando internamente.
Era para compartir sobre ese, o tratando de aportar a la pregunta, ¿cómo es que nos disciplina nuestro Padre por nuestro propio bien? Y cierro, gracias. Me gustó esa Carlos, respuesta. qué sabio usted ha estado, Carlos. Muchas gracias. ¿Hay Y otra aquí, respuesta? y aquí volvemos a leer algo que creemos nosotros que pasa por allá arriba. En todas nuestras aflicciones, Él se aflige con nosotros. Entonces, vuelvo y hago la pregunta de ahorita. ¿Será que Él sí se aflige con nosotros? Pues eso es lo que creemos nosotros que se aflige con nosotros. Pero yo lo dudo. Ahí está en Perdón. paréntesis, Edilberto. No, por eso, esto es lo que nosotros creemos, lo que Ah, en Urantia creemos. Pero vuelvo y le digo, si lo colocan es porque tiene algo de verdad, pero entonces, Pero vuelvo y le busca digo, yo una, creo que él se aflige con nosotros, pues. busca Yo una diría, frase donde adelante, Juan. ellos mismos dicen, sufre el Padre, y luego dicen, realmente no lo sabemos. Y hay otra parte donde dicen, los mortales solo aprenden la sabiduría a través de la tribulación. Y hay otra parte donde Jesús dice, no tentéis a vuestros ángeles. Y luego dice, para que os lleven a través de pruebas o de algo así. Creo que es en los consejos a los apóstoles o algo así. Bueno, si buscan en el PDF, entonces o sea, no es una disciplina malvada, pero sí es una disciplina vía problemas. Porque el Claro. problema crea el contraste en tu mente, la contradicción con tu marco conceptual, y solamente mediante problemas, igual que en matemáticas, aprendes. Salvo que sí. aprendas muy, muy, muy rápido, ¿no? Que filósofo es el que aprende de los errores de los demás, pero la mayor parte de las personas no son muy filósofas. Entonces tenemos que Perdón, ver yo ahí quiero decir algo, mi Jotamusa, y ustedes me dirán si estoy equivocada. Dentro de el estudio que yo he hecho del libro de Urantia, se nos dice que nuestro ajustador del pensamiento experiencia lo que nosotros sentimos y lo que vamos aprendiendo también. Por consiguiente, inclusive Epa. yo le dije a Margarita, tu ajustador, cuando tú estás triste, tu ajustador siente la experiencia de tu tristeza. Si estás con, no sé, con rabia o con ira, él como que también siente esa ira. Y yo ahí me digo, ¿yo cómo hago sentirle a esta parte, a esta chispa divina, esa ira? Pero es lo que yo he aprendido a través del estudio, o estoy muy equivocada. Hay una expresión que a mí me gusta y es la conexión empática. Él está tan identificado con nuestra propia experiencia, precisamente por el amor que nos tiene, pues él comprende lo que estamos viviendo y nos acompaña. No necesariamente es que se enoje, se engarrote, qué sé yo, se desespere, se angustie a la par que nosotros, pero sí que conecta empáticamente, amorosamente con nosotros y nos acompaña en la experiencia que vamos a estar viviendo, justamente por la comprensión que tiene de la misma, es que entonces puede, digamos, inspirarnos, puede ayudarnos a ampliar nuestra propia perspectiva, recurrir a cualquier recurso pedagógico para que lo que nos decía ahorita Andrés, recursos pedagógicos que él construye alrededor nuestro para que nosotros a través de esa situación, problema que estamos viviendo, podamos medianamente empezar a descubrir qué es lo que realmente está pasando y por esa vía, pues, aprender, crecer, qué sé yo. Pero sí tiene sentido tu preocupación, Angelita. no, entonces muchas gracias a todos por permitirnos compartir en esta noche. Los invitamos para el próximo miércoles para que continuemos estudiando este documento lo vamos a retomar en la parte 5. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.